Muy bien, vamos a iniciar entonces nuevamente. Bienvenidos a la clase de lengua. En esta oportunidad pues vamos a continuar hablando sobre lo que es la novela y específicamente la novela romántica y la novela realista. Vamos a hacer siempre lectura mecánica. Vamos a escuchar el capítulo 42 de María, ¿verdad? Vamos también a pues seguir trabajando con lo que es el contenido socioemocional. Para ello vamos a ver un video cortito de lo que es la autoestima. Entonces vamos a ver el video y por favor después vamos a comentar. Así que este está bien bonito sobre lo que es esta autonomía. Hola, en este vídeo vamos a hablar de autonomía personal. La autonomía se desarrolla desde el momento en que nacemos. Cuando nacemos, dependemos de nuestra madre y de nuestro padre. Ellos toman las decisiones por nosotros. Deciden cuándo nos bañamos. Y también tenemos que ir donde ellos nos llevan. Pero conforme vamos creciendo, vamos tomando decisiones importantes. Por ejemplo, qué comida prefiero o qué comida me desagrada. O qué amigos quiero mantener a lo largo de mi vida. Esto se va reforzando cuando somos jóvenes. Cuando somos jóvenes queremos salir y compartir con nuestros amigos. Deseamos decidir dónde ir y qué hacer, de manera realista. ¿Qué ropa usar o qué estudiar? ¿O dónde quiero trabajar? Ser autónomos no es solo realizar actividades básicas. Significa saber valerte por ti mismo o misma. Esto implica relacionarte, comunicarte, disfrutar y aprender. Entonces, ¿cómo podemos ejercer la autonomía? En primer lugar, necesitamos tomar decisiones movidas por nuestra voluntad. Y también movidas por nuestra iniciativa. Para emprender un proyecto nuevo necesitamos observar y analizar. La autonomía tiene que ir de la mano de la responsabilidad. Sí, es lo que estás pensando. Convertirse en una persona responsable implica que tenemos que ser responsables de nuestras buenas decisiones y también de las malas. Y recuerda, un mayor grado de libertad implica una mayor responsabilidad. Muchas gracias por tu atención. Suscríbete a nuestro canal para ver más vídeos. Muy bien, ¿qué podremos decir entonces de esto, de esta parte de lo que es la autonomía? ¿Qué es esto de la autonomía? Es cuando no dependemos de los demás para realizar cosas básicas, por así decirlo. Muy bien, exacto. ¿Y esta autonomía desde qué momento nosotros la logramos, la tenemos realmente? Cuando vamos madurando. Pero por ahí decía, ¿desde qué? Nacemos. Desde que nacemos, increíble, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Claro, cuando nosotros nacemos, pues obviamente no es tanto una autonomía que tenemos ahí directamente, pero sí, bueno, porque obviamente nuestros padres deciden, por ejemplo, si en qué momento nos vamos a bañar, si en este caso, si cuando los alimentos, ¿verdad? Nos van ya
¿cómo decirles? Pues Cuando definitivamente, comemos nuestros propios alimentos. exacto, cuando comemos nuestros propios alimentos, ¿verdad? Entonces, sí hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y, a ver, ¿en qué momento nosotros vamos a usar esa independencia? Toda la vida. Ajá, el resto de la vida, muy bien. ¿Y cómo nosotros nos vamos a ir, cómo vamos a ir madurando en cuanto a esta autonomía? Tomando nuestras propias decisiones, Muy bien. sabiendo que tienen consecuencias y beneficios. Eso, ¿verdad? Asumir eso. Muy bien. Pues cada una de esas decisiones, porque cuando decía que ante mayor responsabilidad, bueno, es porque nosotros también ya somos capaces de. A ver, ustedes ahorita ya estamos prácticamente llegando a un 8º grado. Ya cuando usted vaya a 9º grado, bueno, ya terminamos esta etapa, ¿verdad? De adaptación, digámoslo así, de lo que es 3er ciclo. Pero cuando usted esté en 9º grado, va a tomar una decisión, ¿verdad? En este caso va a ser qué bachillerato va a escoger usted. Y eso ya es parte, ya un corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Ya después, si usted va a decidir estudiar una carrera técnica, alguien puede decir, no, a mí me encanta mucho la parte de automotriz, ¿verdad? Me encanta mucho arreglar autos, yo voy a sacar un técnico, porque yo quiero poner un taller, qué sé yo, o sea, esa autonomía, porque es usted. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente, cuando usted toma esa decisión, es usted el que va a sacar ese título, y es usted el que se va a preparar para qué, su vida. Si de repente dice, bueno, sí me gusta mucho la parte automotriz, pero quizás también voy a sacar otra carrera, por decirle algo. Voy a aprender muy bien el inglés, porque creo que el inglés va a ser bastante básico, ¿verdad? Dentro de un par de años, definitivamente, por todo lo que implica ya todos los sistemas modernos, ¿verdad? En cuanto a automóviles y toda la historia, o yo voy a sacar un curso de contabilidad, pero son decisiones suyas que van a ir enfocándose a medida que nosotros vamos asumiendo más y más esa responsabilidad. Entonces, definitivamente esa confianza que papá o mamá me dan dentro de un determinado contexto, pues es lo que me va a ir fortaleciendo a mí como un ser individual, pero también un ser autónomo, ¿verdad? Así como decía también Alonso, o sea, eso es construcción, ¿verdad? Si en casa, por ejemplo, yo sé que yo tengo mis responsabilidades, pues obviamente esa autonomía es la que yo me voy a ir ganando, que mis papás ya van a ir asignándome a medida que yo voy respondiendo correctamente, voy asumiendo esa responsabilidad, posiblemente ya me van a ir asignando nuevos roles. Y ahí es donde yo voy ganando esa confianza y esa autonomía. Y obviamente si usted dice, no, es que hoy no me voy a bañar, por ejemplo, y usted dice, ay, mañana me voy a bañar, y se da cuenta que justo cuando estamos ya mañana viernes no cae el agua, usted, ay, no, ni modo, dije que me voy a bañar ahora y me va a tocar con guacalito ahí de qué, de la pila o del barril, qué sé yo. Asumir, ¿verdad? Eso es bien importante también, ¿de acuerdo? Vale. ¿Alguien más que quiera comentar? Vale. Vamos a escuchar entonces ahorita el capítulo 42. Todavía estamos con la historia de Night, ¿verdad? Así que vamos a escuchar este capítulo, bueno, de hecho todos los capítulos son bien importantes, ¿verdad? Pero ahí vamos a ir viendo un poquito cómo vamos avanzando con la historia de Night. Se va a ir dando cuenta que no es nada fácil para esta chica. Vale, atentos. Capítulo 42. Al amanecer del día en que el jefe de los Kombumanes había ordenado se diera principio a las pomposas fiestas que se hacían en celebración del desposorio de Sinar, Nai y el misionero bajaron sigilosamente a la ribera del Gambia, y buscando allí el sitio más recóndito, el misionero se detuvo y les habló así. El Dios que os he hecho amar, el Dios que adorarán vuestros hijos, no desdeña por templo los pabellones de palmeras que nos ocultan, y en este instante os está viendo. Pidámosle que os bendiga. Adelantándose con ellos a la orilla, dijo lentamente y con voz solemne una oración que los amantes se repitieron arrodillados a uno y otro lado del sacerdote,
Enseguida les derramó agua sobre las cabezas pronunciando las palabras del bautismo. El ministro permaneció orando solo algún espacio y acercándose de nuevo a Nai y Sinar, les hizo enlazarse las manos y antes de bendecírselas dijo a uno y otro palabras que Nai no olvidó jamás. Era ya la última noche que los nobles de la tribu pasaban en casa de Maghmaú, en danzas y festines. Hermosas mujeres los rodeaban, y ellas y ellos ostentaban sus más bellas joyas y vestidos. Maghmaú, por su gigantesca estatura y lo lujoso del traje que llevaba, se distinguía en medio de los guerreros. Así como Nai había humillado durante 6 días con sus galas y encantos a las más bellas esposas y esclavas de los combumanes. Hachones de resinas aromáticas, sostenidos por cráneos perforados de cambés, muertos en los combates por Maghmaú, iluminaban los espaciosos aposentos. Si por momentos cesaban las músicas marciales, eran reemplazadas por la blanda y voluptuosa de las liras. Los convidados apuraban con exceso caros y enervantes licores, y todos habían ido riéndose lentamente al sueño. Sinar, huyendo de la algazara de la fiesta, descansaba en un lecho de sus habitaciones mientras Nai le refrescaba la frente con un abanico de plumas perfumadas. De improviso se oyeron en el bosque vecino algunas detonaciones de fusiles seguidas de otras y otras que se acercaban a la morada de Maghmaú. Él llamó con voz estentórea a Sinar, quien empuñando un sable salió precipitadamente en su busca. Nai estaba abrazada a su esposo cuando Maghmaú decía a éste: «¡Los cambes! ¡Son ellos! ¡Morirán degollados!», añadía removiendo inútilmente a los valientes tendidos inertes sobre los divanes y pavimentos. Algunos hacían esfuerzos para ponerse en pie, pero a los más les era imposible. El estruendo de las armas y los gritos de guerra se acercaban. Incendiadas las casas de la población más próximas a la ribera, un resplandor rojizo iluminaba el combate, y heridos por él relampagueaban los sables de los lidiadores. Maghmaú y Sinar, sordos a los alaridos de las mujeres, sordos a los lamentos de Nai, corrían hacia el sitio en que la pelea era más encarnizada, a tiempo que una masa compacta y desordenada de soldados se dirigía a la casa del jefe Achanti, llamándoles a él y a Sinar con enronquecidas voces. Trataron de parapetarse en las habitaciones de Maghmaú, pero todo fue inútil, y tardío ya el coraje con que los jefes extranjeros combatían y animaban a los guerreros combumanes. Atravesado el corazón por una bala, Maghmaú cayó. Pocos de sus compañeros dejaron de correr la misma suerte. Sinar luchó hasta el fin defendiendo cuerpo a Nai y su vida, hasta que un capitán de los cambes, de cuya diestra pendía sangrienta la cabeza del misionero francés, le gritó: «¡Ríndete y te concederé la vida!». Nai presentó entonces las manos para que las atase aquel hombre. Ella sabía la suerte que le esperaba, y postrándose ante él, le dijo: «No mates a Sinar, yo soy tu esclava». Sinar acababa de caer herido de un sablazo en la cabeza, y lo ataban como ella. Los feroces vencedores recorrieron los aposentos saciando su sed de sangre al principio, y después saqueándolos y amarrando prisioneros. Los valientes combumanes se habían dormido en un festín y no despertaron, o despertaron esclavos. Cuando amos y siervos ya, no vencedores y vencidos, llegaron a la ribera del Gambia, cuyas ondas enrojecían las últimas llamaradas del incendio, los cambes hicieron embarcar con precipitación, en canoas que los esperaban, los numerosos prisioneros que conducían. Mas no bien hubieron desatado éstas para abandonarse a las corrientes, una nutrida descarga de fusiles, hecha por algunos combumanes, que tarde ya volvían al combate, sorprendió a los navegantes que últimos habían dejado la ribera, y los cuerpos de muchos de ellos floraron poco a poco sobre las aguas. Amanecía cuando los vencedores atracaron las piraguas a la ribera derecha del río, y dejando algunos de sus soldados en ellas, continuaron los otros la marcha por tierra custodiando el convoy de prisioneros
y encontrando de trecho en trecho masas de combatientes que habían emprendido retirada por en medio de los bosques. Durante las largas horas del viaje hasta llegar a las inmediaciones de la costa, no permitieron a Nai, los conductores, que se acercase a Sinar, y éste vio incesantemente rodar lágrimas por sus mejillas. A los 2 días, una mañana antes que el sol ahuyentase las últimas sombras de la noche, condujeron a Nai y a otros prisioneros a la orilla del mar. Desde el día anterior la habían separado de su esposo. Algunas canoas esperaban a los prisioneros varadas en las arenas, y a mucha distancia sobre la mar que el buen viento rizaba, blanqueaba el velamen de un bergantín. «¿Dónde está Sinar, que no viene con nosotros?», preguntó Nai a uno de los jefes compañeros de prisión al saltar a la piragua. «Desde ayer lo embarcaron», le respondió. «Estará en el buque». Ya en él, Nai busca entre los prisioneros amontonados en la bodega a Sinar. Llámalo y nadie le responde. Sus miradas extraviadas lo buscan otra vez en la sentina. Un sollozo y el nombre de su amante salieron a un mismo tiempo de su pecho y cayó como muerta. Cuando despertó de ese sueño quebrantador y espantoso, se halló sobre cubierta y solo divisó a su alrededor el nebuloso horizonte del mar. Nai no dijo ni un adiós a las montañas de su país. Los gritos de desesperación que dio al convencerse de la realidad de su desgracia fueron interrumpidos por las amenazas de un blanco de la tripulación, y como ella le dirigiese palabras amenazantes que por sus ademanes tal vez comprendió, alzó sobre Nai el látigo que empuñaba y volvió a hacerla insensible de su desventura. Una mañana, después de muchos días de navegación, Nai con otros esclavos estaba sobre cubierta. Con motivo de la epidemia que había atacado a los prisioneros, se les dejaba respirar aire libre, temeroso sin duda el capitán del buque de que murieran algunos. Se oyó el grito de «¡Tierra!», dado por los marineros. Levantó ella la cabeza de las rodillas y divisó una línea azul más oscura que la que rodeaba constantemente el horizonte. Algunas horas después entró el bergantín a un puerto de Cuba, donde debían desembarcar algunos negros. Las mujeres de entre estos que iban a separarse de la hija de Mahmaú le abrazaron las rodillas sollozando, y los varones le dijeron adiós, doblando las suyas ante ella y sin tratar de ocultar el llanto que derramaban. Casi se consideraban dichosos los pocos que quedaron al lado de Nai. El buque, después de recibir nueva carga, zarpó al día siguiente, y la navegación que siguió fue más penosa por el mal tiempo. 8 días habían pasado, y al visitar una noche el capitán la bodega, encontró muertos 2 esclavos de 6 que, escogidos entre los más apuestos y robustos, reservaba. El uno se había dado la muerte, y estaba bañado en la sangre de una ancha herida que tenía en el pecho, y en la cual se veía clavado un puñal de marinero que el infeliz había recogido probablemente sobre cubierta. El otro había sucumbido a la fiebre. Los 2 fueron despojados de los grillos que en una sola barra los aprisionaban a entrambos, y poco después vio sacar Nai los cadáveres para ser arrojados al mar. Una de las esclavas de Nai y 3 de los jefes combumanes eran los últimos compañeros que quedaban, y de estos sucumbió otro más la misma mañana en que hubo de acercarse el buque a una costa que entendió Nai llamarse Darién. A favor de un fuerte viento norte y de la marejada, el bergantín se internó en el golfo y se colocó cautamente a poca distancia de Pisicí. Entrada la noche, el capitán hizo poner en una lancha a Nai con los 3 esclavos restantes, y embarcándose él también, dio orden a los marineros que debían manejarla para que se dirigiesen a cierto punto luminoso que señaló en la costa. Pronto estuvieron en tierra. Los esclavos fueron maniatados con cuerdas antes de desembarcar, y guiando uno de los marineros, siguieron por corto tiempo una senda montuosa. Al llegar a cierto punto, el capitán dio una señal particular con un silbato y continuaron avanzando. Repetida la seña, fue contestada por otra semejante cuando ya divisaban, medio oculta entre los follajes de frondosos árboles, una casa,
en cuyo corredor se vio luego a un hombre blanco, que con una luz en la mano se hacía sombra en los ojos con la otra, tratando de distinguir a los recién venidos que se acercaban. Pero los amenazantes ladridos de algunos perros enormes impedían a los viajeros adelantar. Aquietados aquellos por las voces de su amo y de algunos sirvientes, pudo el capitán subir la escalera de la casa, edificada sobre estantillos, y después de abrazarse con el dueño, trabaron diálogo, durante el cual el capitán hablaba sin duda de los esclavos, pues los señalaba frecuentemente. Dieron orden para que subiesen estos, y a tiempo salió al corredor una mujer joven, blanca y bastante bella, a quien saludó cordialmente el marino. El dueño de casa no pareció satisfecho después del examen que hizo de los 3 compañeros de Nai, pero al fijarse en esta, se detuvo hablando con la mujer blanca en un idioma más dulce que el que había usado hasta entonces, y más musical pareció éste al responderle ella, dejando ver a Nai en sus miradas una compasión que agradeció. Era el dueño de casa un irlandés llamado William Sartic, establecido hacía 2 años en el Golfo de Urabá, no lejos de Turbo, y su esposa, a quien Nai oyó nombrar Gabriela, una mestiza, cartagenera de nacimiento. En esta oportunidad estamos conociendo un poquito más, ¿verdad?, sobre esta historia de Nai. A ver, ¿qué podríamos rescatar de todo lo que hemos escuchado en este capítulo 42, dijimos? ¿Qué les llama la atención? Estamos viendo esa realidad, ¿verdad? Esa situación donde, pues, sí, a ver, justo cuando ella es secuestrada, no, bueno, sí, ¿verdad? Secuestrada y capturada, estaban celebrando las bodas, porque aquí, por eso que me gusta mejor ir leyendo a mí. Aquí estaba repasando, ya lo voy a leer. Ya tenían 6 días de estar celebrando la boda. Entonces, justo en el 7º día de que están en este gran festín, dice, era ya la última noche que los nobles de la tribu pasaban en casa de Magmaú en danzas y festines. Hermosas jóvenes los rodearon y ellas y ellos ostentaban sus más bellas joyas y vestidos. Magmaú, por su gigantesca estatura y lo lujoso del traje que llevaba, se distinguía en medio de los guerreros. Así como Nai había humillado durante 6 días con sus galas y encantos a las más bellas esposas y esclavas de los cumbumanes. Entonces, estamos hablando que ya están en el día, porque si han pasado 6 días, en el día 7º de esa fiesta, y es cuando irrumpen entonces esta otra tribu, ¿verdad? Y que son sometidos. Entonces, vemos que, a ver, eran los cambes, exacto, gracias Rigo, eran los cambes. La otra tribu que está en este caso, pues, sometiendo, ¿verdad?, a lo que eran los cumbumanes. Entonces, aquí es donde Sinar y Nai, pues, son capturados y son vendidos como esclavos. El destino de, en este caso, de Sinar, pues, se pierde. Sí, se entendería que muere definitivamente, porque si ellos son capturados, ya el padre, en este caso Magmaú, el padre de Nai, pues ya no pudo hacer nada, y de hecho los agarraron como que así diríamos desprevenidos, ¿verdad? Porque todos los guerreros estaban prácticamente bien alegres, ¿verdad? Y todos ebrios, todos dormidos, todos cansados. Entonces, aunque ellos quisiesen, y ahí lo dice, ¿verdad?, presentar resistencia, oponerse, no podían defenderlo con todos sus sentidos y con su fuerza como tal, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo cómo vemos también que Nai es trasladada en este barco desde África, ¿verdad? Y estamos hablando que van a pasar un par de meses
Vemos también que ella pues se debilita, ¿verdad? Un poquito en cuanto a salud, pero ya usted va a entender por qué. Dice que llegan a Cuba, después estamos hablando de una parte del Darién, dice acá, ya estarían llegando pues a otras islas por acá, ya más cerca de Colombia, porque en este momento todavía Nay no ha llegado a Colombia. Entonces para ya este último dueño, obviamente, no este último dueño, pero ya este dueño que menciona acá, el capítulo 42, que es este irlandés llamado William Sardick, ¿sí? La esposa de este, que es Gabriela, dice que Gabriela es una mestiza cartagenera de nacimiento. Cartagena, si no me equivoco, Cartagena es parte también de Colombia, ¿verdad? Entonces, a ver, ven Nay, a una mujer definitivamente bella, una mujer que ha sido arrancada de su país, que ha sido sometida y obviamente le han robado su vida, ¿verdad? Porque imagínense, ya cuando dice que se separan de ciertos esclavos que venían junto con Nay, o sea, ellos le hacen reverencia en el último momento, ¿verdad? A pesar de que ellos saben que su destino pues ya no es el status quo que tenían en su tribu, ¿verdad? En el caso de Nay, sino que ya es igual que ellos, un esclavo, simplemente. En otro continente, en otro país, en otro idioma. Impactante también la parte donde dice el tipo de decoración que tenían, ¿verdad? No se fijó. Dice, por ejemplo, acá, hachones de resinas aromáticas, o sea, estamos hablando de lo que iluminaban, ¿verdad? Sostenidos por cráneos perforados de cambes muertos en los combates por Magmaú. Iluminaban los espaciosos aposentos, o sea, ahí tenían ellos como botín todos los enemigos, ¿verdad? De esta tribu de los cambes que Magmaú había derrotado y por lo tanto los había aniquilado y eso servía en este caso para iluminar. Algo impactante, ¿verdad? Si usted se lo logra imaginar así, ya no digo estarlo viviendo, pero para ellos eran motivos de orgullo, ¿verdad? En este caso. Eran como premios por haber ganado. Correcto. Entonces, imagínense la cultura, ¿verdad? Definitivamente cómo cambia. Y aquí los vamos viendo un poquito. No sé, algo que quisiéramos comentar sobre este capítulo. Léalo, ¿verdad? Repáselo. Yo se lo voy a recomendar siempre porque cuando usted está viviendo esta historia, la verdad es que es bastante impactante. Vale, muy bien. Vamos entonces a hablar ya un poquito de lo que es la novela romántica. Este tema no va a entrar en su evaluación del cuarto periodo, pero sí nos va a servir para ir aprendiendo, ¿verdad? Lo que son las características de la novela romántica y la novela realista. Vamos a ir viendo, pues, en qué se va a ir diferenciando. Esto, bueno, usted lo puede encontrar también en el libro texto, ya específicamente, ahorita les digo, en la página 216, para que usted también lo pueda buscar. Ahorita voy. Muy bien, ahí sí. Y vamos a hablar de la novela romántica. Obviamente, hablar de la novela romántica, tenemos que hablar también siempre de la novela en general y recordar que una de las características que hace diferente a la novela como género narrativo del cuento, pues en este caso es la extensión. Y aquí valoramos la extensión, además obviamente del contenido, por esa participación que tienen los personajes secundarios. Y este es un ejemplo claro, en este caso, entre pues la historia de Night, ¿verdad? Que es la que nosotros estamos conociendo ahorita, en esos capítulos que estamos estudiando. Recordar que para su evaluación solo se van a evaluar del capítulo 1 al capítulo 12 y del capítulo 40 al capítulo 48, ¿verdad? Entonces, así para que usted también lo tome en cuenta. Y ese es un personaje secundario que le va a venir a dar, pues, este realce, ¿verdad? A lo que es la historia de María y Efraín. En este caso, recordar, pues, que es Efraín el que está contando esta historia que previamente se la había contado ya Nay.
Muy bien. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es la novela romántica. En la novela romántica pues se van a exaltar esos sentimientos y esas pasiones. Y aquí inclusive lo podemos ver también a través de estos dos personajes, ¿verdad? De Nay y de Sinar. Recordemos que Nay en algún momento pues ella toma la decisión, esa autonomía que tiene, ¿verdad? Porque le dice a Sinar que se escape con él, que se vayan a su tierra, que él va a ser la reina y la única mujer que él va a amar. Y que le dice, Nay, no, le dice, definitivamente yo no le puedo hacer eso a mi padre, ¿verdad? No le puedo demostrar ese amor, no puedo hacerlo porque su padre le debía respeto, ¿verdad? Y que mejor, en lugar de escaparse ella, porque no hacían las cosas bien, ¿verdad? En este caso, pues, declararle que ellos dos se amaban y que él bendijera esta unión. Entonces, esa autonomía, miren, ahí ven esas decisiones que vamos tomando, ¿verdad? Cómo se va viendo. Entonces, estos sentimientos van a darle ese color, ese matiz, ¿verdad? De lo que es el romanticismo, y vamos a también ir conociendo un poquito referente a lo que son esas pasiones que están viviendo los personajes. Obviamente eso también se ve mucho, ¿verdad? Entre lo que es María y Efraín. Por ejemplo, ¿cómo se dicen ellos que se quieren, que se aman? Lo hacen a través de simbología, ¿verdad? De miradas cómplices. Vemos, por ejemplo, María que ella se compromete, ¿verdad? A colocarle un ramo de flores, ¿verdad? Fresco todos los días en la habitación a Efraín, y eso le estaba demostrando, ¿verdad? Ese amor de María. Y Efraín valoraba eso, porque ya el día que no vio esas flores, él se sintió hasta cierto punto mal, ¿verdad? Y sentía que ya María no lo amaba, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde vamos a ir viendo cómo se van a desbordar esos sentimientos y estas pasiones. Sus protagonistas son seres humanos que presentan un intenso mundo interior, y eso sí se ve en cada una de estas historias, tanto en la historia principal como lo que es esta historia secundaria, ¿verdad? Porque vamos conociendo, imagínense cuando en este caso Nay se tira ante los opresores, ¿verdad? Los que están destruyendo su pueblo, destruyendo a su gente, y ella se humilla y se entrega de forma tal cual es el objetivo de salvar la vida de Sinar, y sin embargo se ven separados y realmente pues se asume que Sinar muere, ¿verdad? Porque no da mayor detalle, y ella con ese dolor, esa pena, ¿sí? Por eso dice, presentan un intenso mundo interior. Viene a América, pero no viene a América como una mujer libre, como lo que es, ¿verdad? Una princesa que va a poder decidir sobre su futuro, sobre su vida, sino que viene como una esclava. Y en los otros capítulos, termino los de leer y me va a entender por qué les he dejado solo esta historia secundaria para que usted lo pueda vivir, ¿verdad? Y lo disfrute también, sobre todo. El protagonista romántico se presenta rebelde, altivo y en lucha por la libertad, porque esa libertad es anhelada en relación a poder expresar lo que siente, lo que vive, lo que sueña, lo que piensa, ese presente, ¿verdad? Esa rebeldía realmente es por expresión, porque va a resaltar mucho esa parte del yo interno que todos tenemos. Ya lo vamos a ver un poquito en los temas que se van a presentar. Las primeras manifestaciones del romanticismo pues surgen en Inglaterra y Alemania a finales del siglo XVIII. En el primer tercio del siglo XIX comienza ya su difusión, sobre todo en Francia, en Italia y en España. Igual acá en América, ya viene bien avanzado hacia esos finales del siglo XIX, ya lo que es el romanticismo. Y en sus inicios el romanticismo fue un movimiento puramente literario, pero su estética acaba entonces influyendo en otras artes, ¿verdad? Por ejemplo, la música, la pintura, porque en la parte literaria nosotros lo vamos a ver a través de novelas, a través de obras teatrales, por ejemplo, y a través de poesía, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver en todas las manifestaciones literarias posibles, ¿verdad? Lo que es el romanticismo. Ahora bien, la novela romántica es fundamentalmente histórica, ambientada en el pasado,
normalmente en la Edad Media. Esta novela es fundamentalmente reflejo de ese nacionalismo romántico. Los protagonistas no suelen ser grandes figuras históricas, ya que el escritor tiene de esta manera la libertad para reescribir la historia y crear su propio héroe. Si el personaje fuera conocido, no existiría una reinterpretación, sino una recreación de la historia real, por lo que la novela se convertiría en una historia novelada. Entonces, también, ¿verdad? Aquí estamos viendo un protagonista, no un protagonista que va a ir en busca de su amada, que la va a liberar, ¿verdad? Que la va a sacar de la opresión, sino que estamos viendo un héroe en cuanto a que es capaz de ¿qué? De expresar sus sentimientos, de poner, ¿verdad? Sobre todo esas pasiones por encima de la razón, no importa en este caso el qué dirán. Y es donde entra este juego de lo que es también pues ya la novela romántica, ya en un contexto definitivamente en Alemania, en Rusia, ¿verdad? Toda esa parte también, donde los temas que van a prevalecer dentro de lo que es la novela romántica, por eso decía también que era pues, un poquito histórica, porque va a recrear eso, es como, recordemos, el autor va a tratar de reflejar las condiciones sociales que presenta este. Y lo podemos ver, por ejemplo, bueno, está Ana Karenina, si usted tiene la oportunidad, que también está la película, véala, que es bastante fiel a lo que es la novela en sí, donde vamos a ver un poco cómo era la Rusia de la alta, de la clase alta, ¿verdad? De esa sociedad elitista, qué sucedía en esos momentos, qué pasaba, por ejemplo, eso era lo más normal, ¿verdad? Que una mujer, pues, muy joven, fuese casada con un hombre, pues, bastante mayor, pero ¿qué pasaba si esta mujer de repente se da cuenta que no era feliz, que no era su mundo, si se enamoraba de alguien más joven, si ella decidía renunciar a su esposo, a su familia, a su hijo, por ser feliz? ¿Cómo lo veía la sociedad rusa en ese momento? Sobre todo la clase alta, porque sí se daba, claro, no tan abiertamente, pero se daba, ¿verdad? Quizás más que todo en los caballeros, ¿verdad? Tal vez en las damas no mucho. Entonces ahí presenta un poco lo que es la crítica el autor, ¿verdad? Pero también pues trata de rescatar eso, esa parte de esa libertad, ¿verdad? Que busca ese yo interior a través de esta protagonista, de esta chica, de esta mujer, pues Ana Karenina. Dentro de las características entonces de la novela romántica tendríamos el individualismo como primera característica. La literatura se convierte en una expresión del yo que va a reflejar sus propios sentimientos. Aquí lo que importa en cada uno de estos protagonistas es qué piensa, qué pienso yo, qué siento yo, qué es lo que me afecta, qué es lo que quiero, qué es lo que deseo como protagonista, ¿verdad? El irracionalismo, esto va a darle mucho énfasis porque va a valorar todo lo que no es lógico, todo lo que no sea racional. Aquí ya estamos viendo las parte de lo que es este romanticismo en Latinoamérica, ¿verdad? Donde ya estamos viendo, por ejemplo, que aparecen ciertos elementos, ¿verdad? Como creencias de estos augurios terribles, ¿verdad? Que aparece, por ejemplo, el ave negra. Si alguien ya tuvo la oportunidad de leer otros capítulos de María, ahí aparece, ¿verdad? Donde esta ave negra, ya después como que van teniendo en cuenta que va a aparecer siempre antes de que suceda una situación, pues hasta cierto punto nefasta, tanto para los protagonistas como para todo su entorno, ¿verdad? Todas las personas que también les rodean. El nacionalismo también se ve como una característica bastante importante porque es acá donde se va a exaltar, pues, a ver, estas características propias de Latinoamérica, donde a través de este héroe romántico, el autor pues va a rescatar esa identidad cultural. Y esta identidad cultural latinoamericana lo va a reflejar el mismo personaje en sí. En este caso estamos hablando de un Efraín colombiano, ¿verdad? Pero también lo va a reflejar el mismo paisaje.
esa misma descripción que va acá también de lo que es el Valle del Cauca, ¿verdad? Esa descripción tan detallada de toda la clase de árboles que existen ahí cerca, las flores, ¿verdad? Como hace alusión, recordemos que yo les mencionaba esa parte, que las azucenas eran las flores, en este caso el símbolo de ese amor, ¿verdad? De María hacia Efraín. Entonces, ese nacionalismo se ve ahí, porque definitivamente va a ser a través de este paisaje natural que el romántico o el protagonista romántico va a describir esa belleza externa que él contempla a través de esta libertad, digámoslo así, que tiene que ver con ese mismo yo interior, ¿verdad? Y esto nos va a llevar también a la defensa de la libertad, claro. Aquí estamos hablando de una libertad más ideológica, ¿verdad? Pero también estamos hablando de una libertad, pues, muy palpable. Si estamos leyendo esta historia de Nay y de Sinar, definitivamente existiría esta característica en esa historia. No, por eso es que le va a hacer mucho énfasis, porque estamos viendo que aquí, dentro de este contexto, al menos hasta ese momento, se veía como algo, no se aceptaba, pero sí se veía como algo que pudiese suceder, ¿verdad? Donde pues las personas eran sometidas independientemente de su rango o su estatus social en una determinada población. Si su pueblo era vencido, simplemente entonces ellos pasaban a ser esclavos. Y estos esclavos, no solo el concepto se vivía en lo que era el África, sino que también se emigra y se aplica, digamos, en los nuevos territorios conquistados, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces, esa defensa de la libertad, pues va a llegar también a ser como una bandera, ¿verdad? Digámoslo así, una bandera representativa, en este caso, de esta historia tan conmovedora entre Nay y Sinar. La angustia metafísica, pues obviamente como característica también se ve, porque el romántico va a ser, pues, que en algún momento dice que al haber perdido la fe en la razón, como que le va a dar mayor prioridad, ¿verdad? A las cosas siempre simbólicas, ¿verdad? Estamos hablando siempre ese temor de perder a su amor, ¿verdad? En este caso, a María, pero ¿por qué la va a perder? Se preguntará usted. Bueno, a medida que usted vaya leyendo, se va a dar cuenta que María sufre de una situación ahí muy personal, ¿verdad? No le voy a adelantar mucho para que usted lo lea, pero sí se ve envuelta en una situación en cuanto a su salud, ¿verdad? Digámoslo así, para que usted lo vaya viendo. Entonces, llega un momento que definitivamente Efraín siente que pierde la razón, porque lo que va a predominar es más que todo ese temor de perder a María. Y vamos a ver un momento casi que al final de la historia, donde Efraín tiene que emprender un viaje, ¿verdad? Un viaje largo para poder estar con su amada, y ese viaje que él realiza, pues lo hace a costa de todos y a costa de su propia salud, porque no se permite un minuto de descanso. Él tiene que correr, volar, si es posible, para poder estar al lado de su amada. Y usted ahí va a entender, cuando lo lea va a entender el por qué, ¿verdad? Y cómo se da este viaje. Y definitivamente el paisaje romántico, que es el que va a predominar, porque es la naturaleza la que le va a dar esa estética y la que se va a ver como, pues, esa expresión también de sentimientos en cuanto a los personajes, ¿verdad? Vamos a ver también esa lucha, ¿verdad? Digámoslo así, este paisaje romántico. También vamos a ver momentos donde van a aparecer unas tormentas así que de lluvia, ¿qué va a representar eso? Y eso lo va a dar esta situación, ¿verdad? Esa destrucción que se va a ver también reflejada en lo que son los personajes, no solo en el ambiente que los rodea, sino que en la naturaleza, sino que también en los mismos personajes. Aquí vamos a hablar también un poquito de lo que es la exaltación del yo, ¿verdad? Los temas, porque de ahí surgió un interés en el interior del hombre y los misterios de la subconsciencia.
El énfasis en el yo impulsa una reivindicación del gusto particular, rechazando el principio de la belleza universal. Un héroe rebelde e inconformista, porque los románticos resaltaron las grandes obras del siglo de oro, por ejemplo, con Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Los protagonistas de estas obras sirvieron como modelo de un prototipo romántico. La melancolía y el desengaño, otro tema presente. Hay un desgarro interior. Los románticos rechazaban la época que les tocó vivir y lamentaban la injusticia del mundo y la fugacidad de la vida. La evasión, ¿verdad?, de la realidad. Y este desencanto llevó a una tendencia evasiva. Los románticos se sentían atraídos a lo medieval, en particular a lo gótico, a los lugares exóticos. También había una fascinación por lo nocturno, las ruinas, los sepulcros, lo paranormal, las tempestades, que esto se ve también ahí en María, los castillos abandonados, lo terrorífico y la fantasía. La naturaleza silvestre hostil también se ve como tema, ¿verdad? A diferencia de la naturaleza domada y estilizada del neoclasicismo, los románticos escribían sobre bosques, sobre los valles. Ahí vemos que dice que están rodeados, por ejemplo, de grandes peñascos o de precipicios, ¿verdad? Las montañas y los paisajes embravecidos, perdón. Entonces, esa furia, ¿verdad?, de la misma naturaleza causada pues por los fenómenos meteorológicos, ¿verdad? Por una lluvia, o sea, si llueve mucho, por ejemplo, en estos lugares donde hay mucho bosque, donde está un río muy caudaloso, pues obviamente el caudal del río va a ser más fuerte, va a aumentar, y eso implica también un peligro para sus protagonistas, que son los que se van a enfrentar a esas situaciones para lograr un objetivo. Vamos a hablar de dos representantes de la novela romántica. Vamos a hablar de Jorge Isaac, obviamente, un escritor colombiano. Su familia judía británica se mudó desde Jamaica a una propiedad en el Valle del Cauca, cerca de Cali. Entonces, por eso decíamos que hasta cierto punto María se vuelve una historia autobiográfica, donde Jorge Isaac pues, nos está planteando parte de su vida, ¿verdad? Esta situación que se va reflejada en el personaje de Efraín y junto con el padre, ¿verdad?, que aparece por ahí. Que definitivamente no sabemos cuáles son los nombres porque no lo dice. Ahí sí no aparece el nombre del padre de Efraín. Y, ¿verdad?, es pues bastante reconocido, un clásico para nosotros, con su novela María, esta novela sentimental romántica, pero también Jorge Isaac escribe poesía, ¿verdad?, aunque se reconoce definitivamente más por esta novela. Después tenemos en El Salvador a Juan José Cañas, autor de la letra del himno nacional de El Salvador, y es uno de los miembros fundadores de la Academia Salvadoreña de la Lengua. Entonces, en su honor, en un momento determinado, los Correos del Salvador elaboraron una estampilla, ¿verdad?, para recordar, ¿verdad?, en este caso, pues, esta aportación literaria que nos deja él. Aquí tenemos esa muestra de esta estampilla. Costaba en aquel momento 8 centavos de colón. Pues prácticamente ahora diríamos que no es nada, ¿verdad? Prácticamente vendría a ser como 1 centavo de dólar. Pero en aquel momento sí, ¿verdad? Sí tenía ese valor, pero sí lo hacen como un reconocimiento, ¿verdad?, a ese aporte que nos ha dejado esta letra de nuestro himno nacional. Y que es reconocido a nivel mundial, ¿verdad? Nosotros creo que es el tercer lugar que tenemos en cuanto a la letra que hemos obtenido nosotros a nivel mundial. Vamos a pasar ahora ya en contraste lo que es la novela realista. A ver, dentro de la novela romántica sí vamos a ver ciertos momentos que van a funcionar como características de la novela realista porque van a representar el momento de una sociedad. A ver, el hablar de esclavitud, por ejemplo, ¿sería exclusivo de la novela romántica? No, ¿verdad? También podemos estar hablando de la esclavitud en la novela realista, porque es un hecho que marcó a nuestra sociedad, a nuestros antepasados definitivamente, ¿verdad? Entonces, hay ciertos momentos en que estas dos corrientes se van a entrelazar y, porque recordemos que tanto la novela romántica como la novela realista es el mundo que el autor quiere que nosotros conozcamos y que esto se refleje.
Aquí estamos viendo una imagen, ¿verdad? De lo que es el realismo en sí. Vemos una situación donde aquí vemos un caballero, pues que estaría esperando que alguien le contrate, ¿verdad? Ya con sus herramientas de trabajo y esperando, pues, que alguien le contrate para poder sobrevivir, ¿verdad? Ese día. Vemos a una señora aquí con un bebé en brazos, posiblemente igual, esperando que alguien le dé trabajo o que le ayude, ¿verdad? Para poder alimentar a su bebé. Y aquí estamos viendo ya una situación diferente. Ya vemos a 3 caballeros que podríamos decir que ya están finalizando un trato, ¿verdad? Dentro de lo que es pues, lo normal, un trabajo, ¿verdad? Que alguien les asigna un trabajo y ellos pues reciben una remuneración. Aquí también podríamos deducir, ¿verdad? Que posiblemente también ella está pidiendo algún tipo de ayuda, algún tipo de limosna para poder alimentarse ella y su bebé. La novela realista surge alrededor de la segunda mitad del siglo XIX, justo cuando el romanticismo va decayendo. Aquí es bien importante porque no es que vamos a decir que ya por ¿qué? 1850 se dejaban de escribir novelas románticas y ya en 1860 solo se escribían novelas realistas. No, se entrelazan, ¿verdad? Realmente estos dos movimientos literarios y vamos a ver ciertos reflejos dentro de uno y del otro. O sea, por ejemplo, hablar de una novela realista y decir que no va a haber alguna historia de amor sobre eso, pues no estaríamos en lo correcto, porque sí, dentro de la novela realista puede haber algún romance, pero no va a ser ese el punto central, sino que va a ser esa realidad, ¿verdad? Entonces, hay que tomarlo en cuenta porque aquí pues, nos va a hacer énfasis que se va a interesar por los problemas sociales. Y esos problemas sociales los va a denunciar. ¿A través de qué? A través de las acciones y las historias representadas por esos personajes que este autor ha creado, ¿verdad? Y ha partido de una realidad hacia lo que es una ficción para crear a estos personajes y darle vida, ¿verdad? Dentro de lo que es la historia. Utiliza también un lenguaje cuidadoso, de manera que logre expresar esa realidad con exactitud. Es decir, va a tratar de ser lo más objetivo posible, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta que estamos ante un género narrativo y que ese género narrativo pues tiene que tomar auge y tiene que ser atractivo al lector, pero tampoco es que va a buscar palabras rebuscadas. El romántico en el romanticismo sí lo hace, pero en cambio en el realista no, porque va a tratar de pintar, ¿verdad? Esa realidad como que es una fotografía sin perder ningún detalle, pero lo va a hacer de forma objetiva, de forma directa. Y es donde también vamos a ver pues que estas características va a utilizar esta parte del método científico, ¿verdad? Porque va a tener como característica el mundo representado. Se va a basar en un hecho en particular y va a tratar de recrear ese mundo representado. Para nosotros dentro de los últimos, a ver, nosotros como El Salvador, ¿cuál sería el último suceso histórico importante para el país? ¿Cuál diríamos que fue? Terremoto, probablemente. Estamos hablando de 1986. 2001. El 2001, muy bien, 2001. Muy bien. Sí, porque va a haber un antes y un después, definitivamente se nos marca como sociedad. Otro hecho, más atrás, 1992, por ejemplo. La toma de acuerdos de paz, ¿no? Muy bien. Puede ser. Sí, correcto, ahí estamos. Guerra civil. Correcto, entonces, claro, para llegar a esa firma de los acuerdos de paz, definitivamente teníamos que, lastimosamente, ¿verdad? Tuvimos que vivir nosotros esa guerra civil, ese conflicto bélico. Entonces, eso lo va a plasmar en una historia. El próximo año, Dios mediante, ustedes van a leer, o vamos a leer, La Última Guinda. La Última Guinda es una novela histórica y trata realmente de el contexto es 1980, más o menos 1984, por ahí vamos. Y va a representar
esa situación que se vivía. Entonces, este mundo representado, claro, los personajes, ahí donde vamos, son ficticios, pero van a partir de una realidad, porque la protagonista es una chica que estudia en la Universidad Nacional, en la Universidad en aquel momento de El Salvador, y está estudiando medicina, y dentro de eso, pues, ella se va abriendo espacio, ¿verdad?, ante ciertos movimientos estudiantiles, y ahí usted va a ir viendo ese mundo representado a través de esos personajes ficticios que se van presentando. La imitación del método científico. Vamos a ver, ¿cuál es el primer paso del método científico? ¿Quién se recuerda? Que eso todos lo hacemos, sin darnos cuenta. Es esto de la observación. Entonces, el escritor realista tiene que observar su realidad, va a detallar, va a anotar si es posible y se va a enfocar en un momento determinado, pero tiene que observar esa realidad. A ver, pregunto, si usted, por ejemplo, ahorita que estamos con esto de los certámenes, usted quiere participar en el certamen de poesía y usted dice, bueno, yo quiero hacer un poema, pero un poema que hable sobre un momento especial de nuestro país. Si usted lo dice sobre la firma de los acuerdos de paz, ¿usted lo puede hacer? A pesar que usted ya nació en el siglo XXI. Sí, se puede realizar. Claro, porque usted se va a empapar de toda esa información, ¿verdad? En qué momento se inician estas pláticas, qué fue lo que se influenció, posiblemente porque no se firmó inmediatamente, ¿verdad? ¿Qué limitaciones? Porque realmente las pláticas comienzan en 1984 y se concretan en 1992. O sea, ¿pasaron cuántos años? 6, 8 años para poder ver reflejado esos acuerdos de paz. Entonces, retomando eso, usted puede hacer un poema, puede hacer un cuento, puede hacer una novela. Y yo voy a partir de esa observación directa. Claro que yo no lo viví, o sea, en ustedes, pero ustedes no lo viven en su momento, pero usted puede perfectamente entrevistar a personas, buscar fuentes biográficos, qué sé yo, entrevistas. Usted perfectamente lo puede hacer y lo va a partir a través de qué, de esa observación, ¿verdad? Sea de primera mano o de segunda mano, ahí depende, ¿verdad? Las opciones que nosotros tengamos. Análisis riguroso de la realidad. Aquí sí, ¿verdad? Definitivamente los escritores realistas tienen que tener ese hígado, así como diríamos, fuerte, ¿verdad? Porque si van a hablar de un tema específico, van a presentar esa realidad tal y cual es, no la van a disfrazar, porque si no pierde el sentido todo lo anterior. Dejaría de tener sentido eso del mundo representado, porque estaría ocultando parte de la realidad, y eso es lo que no se puede hacer. Así como veíamos en el caso, por ejemplo, de Justicia Señor Gobernador, donde vemos que el reo, las condiciones en las cuales él se había crecido y se había criado, pues eran condiciones bastante limitantes, ¿verdad? Había mucha pobreza, o sea, el hecho, por ejemplo, de que él ni siquiera sabía quién había sido su padre, todo eso viene y mina, ¿verdad?, la personalidad del reo. Y es lo que lleva, en este caso, al juez Almenábar al dar este tipo de dictamen. Y al dar este dictamen, pues como no estaba aceptado por toda la comunidad, en este caso de justicia, ¿verdad?, es donde es destituido, y ahí lo vamos viendo. Entonces, este análisis de lo riguroso de la realidad sí es bien fuerte, porque tienen que respetar eso, si estamos hablando ya de lo que es una novela realista, y donde va a presentar esos problemas sociales, esa denuncia, ese conflicto, ese abuso de poder, ese abuso o esa falta de derechos, ¿verdad? Esa ausencia en cuanto a lo que son derechos derechos humanos, derechos del niño, dependiendo cuál sea el enfoque, pero lo va a presentar así, tal y cual sucede. ¿Se recuerdan cuando leíamos, por ejemplo, los cuentos de Hugo Lindo? Aquí se cuentan cuentos. Ahí veíamos esa parte de esa realidad, ¿verdad? Dentro de lo que era, por ejemplo, esa enfermedad social, de lo que es el alcoholismo.
donde veíamos, por ejemplo, a un cirujano de mucho, mucho prestigio, que al verse él como que entre la espada y la Lo pared. pierde todo por un vicio. Ajá, correcto. Lo pierde todo, o sea, es parte de esa realidad y son problemas sociales, y así lo va a plantear. Y obviamente esto también nos va a llevar a esos ambientes rurales y urbanos que tienen que ver también con el método científico, porque si yo quiero reflejar un ambiente rural en el campo o quiero reflejar un ambiente ya en la costa salvadoreña, yo debo de estudiar, debo de analizar a sus personajes para poder recrear. Por eso dice acá el mundo representado. No lo puedo hacer de otra forma. Yo no puedo hablar de una sociedad que yo desconozco, porque entonces dejaría de ser una novela realista. Por eso es bien importante esto del método científico. Pues la novela realista fue el género más cultivado, obviamente, por los autores realistas, ¿verdad? Por ser el más adecuado para reflejar la realidad en su totalidad. Sus rasgos son la verosimilitud, el didactismo, porque va a buscar siempre una enseñanza. Verosimilitud es que aquello es creíble, ¿verdad? Que va a reflejar esta credibilidad de las situaciones planteadas que suceden en una sociedad, tal vez no solo en la nuestra, sino que en otra similar. El narrador omnisciente, porque va a conocer todo, ¿verdad? Estructura lineal, aquí lo vamos a poder nosotros establecer, ¿verdad? Perfectamente. Las descripciones son bastante minuciosas, que de hecho también lo es en la novela romántica, y la aproximación del lenguaje al uso coloquial. Dentro de los representantes, pues tenemos a Hugo Lindo, escritor y poeta y abogado salvadoreño, ¿verdad? Este también es miembro de la Academia Salvadoreña de la Lengua, uno de sus logros. Y dentro de sus novelas, pues más representativas para nosotros de lo que es la novela realista, tendríamos Justicia, señor gobernador. Pero también él escribe poesía, ¿verdad? Aquí tenemos una muestra que dice, Mañana será el asombro, es una poesía completa. Aquí es el tomo 2, tiene el tomo 1, tomo 2 y tomo 3, según lo que yo he podido medio. Señora, pregunta. Sí. ¿Otro representante puede ser Roque Dalton? Sí, de hecho sí. Ya Roque Dalton, bueno, como él también escribe ensayo, ¿verdad? También poesía. Sí, por los temas que trata, correcto. También tiene, es que son como entrevistas, quiero ver, está lo de Miguel Mármol, tiene también Pobrecito Poeta que era yo, pero sí, sí entra en eso, correcto. Ya dentro de lo que es ya una literatura más modernista, digámoslo así. Y también tenemos los representantes del realismo español. Tenemos a Benito Pérez Galdós, uno de los escritores definitivamente más representativos, ¿verdad? De lo que es la novela realista. En este caso él tiene, bueno, no es que tenga estas tres únicamente, pero son como que las que nosotros vamos a lograr conocer más, ¿verdad? Que sería en este caso Doña Perfecta, Marianela y Misericordia. De hecho, Marianela, si no me equivoco, ustedes la van a leer en noveno y estas otras dos las leen en bachillerato, siempre en literatura española, ¿verdad? Entonces, bien importante como él enfoca, por ejemplo, de Misericordia, donde la protagonista es una mujer que ha sido ayudante en una casa, ¿verdad? Ayudante en una casa, perdón. Y así como para hacer los quehaceres, ¿verdad? Del hogar. De repente, pues, se queda sin trabajo por la crisis que está viviendo España, ya sus patrones no pueden pagarle el salario, entonces ella decide, pues, ni modo, ¿verdad? Ir buscando ciertos trabajos, pero a la falta de esto, pues, ella decide pedir limosna y se van a lo que es la iglesia, ¿verdad? Estar a los alrededores de la iglesia, ahí más o menos va sobreviviendo, pero dentro de eso también se está dando cuenta que sus patrones antiguos, pues, han sufrido un revés horrible, ¿verdad? Tanto así que ya no tienen casa, no tienen ya un lugar donde cobijarse y les toca que andar errantes al igual que ella, ¿verdad? Pidiendo limosna. Y ella en esa situación pues les trata de ayudar y ahí es donde se aplica un poquito el título, ¿verdad? De Misericordia. Las obras de Galdós, aquí tendríamos por ejemplo lo que son los episodios nacionales, es una crónica inmensa que recoge la memoria histórica de la vida de España en el siglo XIX. Fortunata y Jacinta, también de los más conocidos.
protagonizada por dos mujeres españolas, que son las representantes de dos clases sociales propias del mismo siglo XIX. Misericordia. Galdós quiere representar la realidad de la ciudad, una ciudad asolada por la diferenciación de clases. Marianela, una historia de amor que se narra desde un punto de vista más emocional, sin el sentido de la vida. Tenemos El abuelo. Galdós también escribió teatro, y de entre todas las obras que firmó, El abuelo es una de las obras pues más destacadas. Ahí estaríamos terminando entonces nosotros esta parte, ¿verdad?, de lo que es la novela histórica, perdón, la novela realista y la novela romántica. No sé, ¿tenemos alguna duda hasta el momento? No, señor. Va, perfecto. Entonces, vamos a hacer un repaso, pero lo que es la novela general. Sí, listo. Recordemos que la novela pues es un género literario derivado de la épica. La épica, estamos hablando que es la poesía, pero la poesía que va a hablar sobre todo de estas historias, de esos grandes guerreros, ¿verdad? De un Alejandro Magno, por ejemplo, de un Ulises, va a ser esa poesía que va a plasmar esas grandes conquistas. Entonces consiste en una narración extensa con personajes y situaciones parcial o totalmente ficticios. En una novela se desarrolla un conflicto de episodios hasta que se resuelve. Aquí nosotros, desde que surge la novela, hay ciertos temas, ¿verdad? Aquí vamos a ir recordando un poquito esto. Aquí tendríamos la novela de aventura, por ejemplo, que narra eventos, viajes y peripecias que viven los personajes para lograr sus objetivos. Generalmente van a presentar muchas acciones, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Entonces aquí expone la condición del ser humano frente a esta adversidad de la naturaleza. Recordemos que él es un náufrago, ¿verdad? Y que llega a una islita como único sobreviviente. Ahí es bien importante. La novela lírica sentimental, nosotros la novela romántica, ¿verdad? Aborda el amor de pareja entre los protagonistas. Generalmente la pareja enfrenta todos los riesgos que se interponen en su camino para convertirse en un modelo de amantes. Muchas novelas de este tipo pues culminan en tragedia. Y eso sí, es una característica también de la novela romántica. Por ejemplo, tenemos Proceso de cartas de amores que entre dos amantes pasaron de Juan de Segura. Muestra a los amantes desesperanzados porque su familia se opone a su unión. Como respuesta, llevan su amor hasta las últimas consecuencias. Bien trágicos. La novela de ciencia ficción, pues cuenta sucesos que se llevan a cabo en el futuro, en lugares imaginarios, donde existen sorprendentes avances técnicos y científicos. Aquí tenemos, por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino, ¿verdad?, de Julio Verne, donde se narra historia de un viaje bajo el mar. Durante el trayecto, sus protagonistas admiran paisajes submarinos, enfrentan criaturas desconocidas y novedosos artefactos. También tenemos lo que es la novela histórica, que ofrece una interpretación verosímil de un periodo histórico lejano. Expone hechos que pueden ser ficticios o reales, con detalles y personajes inventados, y describe minuciosamente el ambiente de la época en que se desarrolla. Por ejemplo, tenemos Historias de dos ciudades de Charles Dickens, ¿verdad? Charles Dickens tiene esa cualidad, escribe mucho sobre lo que es la realidad que él ve, ¿verdad? Que él estudió, que él observó. Y tenemos también, por ejemplo, cuentos, ¿verdad? Estos cuentos realistas, y que le va dando también esa variante, ¿verdad? Esa fantasía, digámoslo así. Esta de Historia de dos ciudades se sitúa en los albores de la Revolución Francesa, relata el sangriento ambiente que reinaba entonces. La novela pastoril pues cuenta los infortunios amorosos de pastores idealizados, pues su lenguaje es propio de cortesanos. El tema siempre va a ser el amor casto y el escenario en la naturaleza. Destaca el análisis de los sentimientos y pasiones de los personajes. Yo en lo personal nunca he leído una novela pastoril, habría que
que conocerla un poquito más, ¿verdad? La novela psicológica, esta sí, ¿verdad? Bastante más reconocida para nosotros. Explica los hechos que ocurren y se interna en las razones que los originan. Centra su atención en la explicación del mundo interior y la razón de las acciones humanas. Detalla los motivos, distancias, estados de ánimo, pasiones y conflictos psicológicos de sus personajes. Como ejemplo, tenemos Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Va a exponer el conflicto de un individuo entre la situación de un martirio o la defensa de su acto, porque él decide asesinar ahí a dos personas, a la tía y a la sobrina, con el objetivo de obtener dinero, ¿verdad? Pero eso lo lleva a una desesperación que su misma conciencia le dictamina que eso no era correcto y él se entrega. Bien interesante ahí cómo juega con esa psicología del personaje. La novela policíaca, que nosotros pues ya lo conocemos un poquito a través de Sherlock Holmes, ¿verdad? Cuenta algún caso policial y cómo se aclara en el desenlace. En el desarrollo del conflicto, regularmente se van a presentar pistas falsas que buscan atrapar el interés del lector, pero que obviamente van a ser estudiadas, ¿verdad? Y analizadas por el detective en cuestión. Tenemos, por ejemplo, todas las historias que van a hablar referente a este detective, Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, donde pues narra acciones protagonizadas por un detective inglés que se va a destacar por su agudeza, un razonamiento deductivo para resolver casos complicados. Y llegaríamos en este caso a lo que es la novela de caballería, donde va a relatar pues esas hazañas, ¿verdad? De un héroe caballeresco que lucha pues en la guerra y estaba dispuesto a defender su honor, sus principios y sus ideales. Dentro de eso vamos a tener la lucha contra los monstruos, ¿verdad? Encantamientos, gigantes y todo tipo de enemigos que son extraordinarios y sobrenaturales. Aquí tenemos como ejemplo a Amadís de Gaula, de García Rodríguez. Ya para finalizar, vamos a hablar de los elementos de la narrativa presentes en la novela. Recordemos que ahí tenemos la trama y el narrador. La trama, que son todas las acciones, el conjunto de los hechos que le ocurran a los personajes. Y estos se desencadenan a partir de un acontecimiento inicial, donde va a involucrar reacciones, acciones, y obviamente me va a llevar esto hacia un desenlace. Ahora bien, el narrador, ¿quién es el narrador? ¿Quién cuenta la historia, verdad? Y este narrador puede ser de varios tipos según el papel que está desempeñando. Tenemos un narrador omnisciente, porque este va a conocer todos los detalles de cada personaje, el tiempo, el ambiente y todo lo relacionado con la historia. Utiliza la tercera persona para contar los hechos. También tenemos el narrador testigo, donde este es un personaje secundario que va a relatar la historia, pero que solo narra las situaciones donde participa o las que conoce por medio de otros personajes. Puede utilizar la segunda persona, que es bien raro. Realmente siempre utiliza la tercera persona. En caso, por ejemplo, cuando en esto que estamos leyendo ahorita, el capítulo donde está hablando Nai, recordemos que aquí quien está contando la historia es Efraín. Entonces, en ese momento, Efraín se convierte en un narrador testigo porque está contando lo que le contó, la redundancia ahí, Nai, ¿verdad? Que es Feliciano. Pero ya al analizar, o sea, hay diferentes narradores, ¿verdad? Pero ya al analizar toda la historia, para nosotros también sería, además de un narrador omnisciente, un narrador protagonista, porque en este caso dice, narra los sucesos que él mismo vive, ¿verdad? Y es un personaje principal, porque él está contando su propia historia, y así lo vemos en María, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de los personajes, pues tenemos los principales, los secundarios y los circunstanciales. Los principales, pues definitivamente van a ser indispensables en esta historia, ¿verdad? En esta novela. Los secundarios le van a dar esa vida, ¿verdad? Esa fuerza a los personajes principales como apoyo, porque van a complementar esa acción. Y los circunstanciales, pues surgen esporádicamente en la novela por diferentes situaciones determinadas. Ahí, por ejemplo, en el caso de María, cuando aparece aquí esta boda de Bruno y Remigia, estos personajes sí se vuelven personajes, en este caso, circunstanciales, porque el objetivo de estos, que viene a ser una de las características de la novela
romántica que va a destacar el nacionalismo, presenta, ¿verdad? De que durante la boda, durante la ceremonia, durante la fiesta, ellos están tocando música o están tocando, bueno, los instrumentos, en este caso, propios, ¿verdad? De esta región, junto con lo que son los temas, ya en sí la música, ¿verdad? Que ellos están, pues, recreando. El ámbito y el ambiente. Recordemos que el ámbito es el espacio físico donde ocurre la acción y se refiere a todo lo físico que rodea la escena. Ya dijimos que en este caso, María, estamos hablando del Valle del Cauca, ¿verdad? Específicamente en Colombia. Y el ambiente, pues, describe la atmósfera psicológica creada para transmitir esos sentimientos o sensaciones. El tiempo es la duración o la época en que transcurren las acciones en una novela. Y los sucesos pueden ocurrir en un tiempo pasado, presente, futuro o indeterminado. Ahí dependiendo de cómo lo enfoque. Pues definitivamente el autor a través de lo que es el narrador. Va, muy bien, nos vamos a quedar hasta acá. Siempre recordar que nosotros podemos ver las clases del Ministerio de Educación, ¿verdad? A través de lo que es la televisión nacional o escucharlas también a través de la radio nacional. ¿Dudas, chicos? Muy bien.